La sala de trauma era una zona de guerra, llena de alarmas estridentes y pisos resbalosos. Pero cuando el almirante Harrington irrumpió gritando un único nombre clave clasificado, encuentren a Ghost. Todo el equipo quirúrgico se quedó paralizado. Nadie respiró hasta que la temblorosa enfermera novata dejó caer su portapapeles, miró fijamente al comandante y dijo: «Estoy aquí». Abigail Lawson era conocida a bordo del USNS Vanguard por dos cosas: su eterna sonrisa nerviosa y su extraña habilidad para pasar completamente desapercibida. A sus 26 años, era la contratista civil más reciente asignada al principal buque hospital de despliegue avanzado de la Marina, que en ese momento se encontraba anclado frente al Cuerno de África. Para los médicos militares veteranos y los experimentados enfermeros de combate, Abby era una responsabilidad peligrosa. Era pequeña, hablaba en voz baja y tenía la costumbre de sobresaltarse cada vez que sonaba la alarma de zafarrancho general del barco. Esa misma mañana había dejado caer una bandeja de acero inoxidable llena de instrumentos quirúrgicos en el pasillo principal, lo que le había valido una brutal reprimenda de Brenda Higgins, la jefa de enfermería. «Ya no estás en una clínica pediátrica de los suburbios, Lawson», espetó Higgins, apuntándole con un dedo al pecho. «Cuando aterrizan los helicópteros, llegan personas sin brazos o piernas. Si no puedes soportar ver sangre de verdad, pide tu traslado antes de que provoques la muerte de alguien». Abby simplemente bajó la cabeza, murmuró una disculpa atropellada y se escabulló para reabastecer los armarios de suministros. Interpretaba su papel a la perfección. Nadie miraba dos veces a la torpe novata. Nadie se daba cuenta de que sus manos jamás temblaban cuando sostenía un bisturí en la oscuridad, ni de que sus ojos, cuando nadie la observaba, seguían los movimientos del equipo de seguridad del barco con la precisión calculada de un depredador. Todo cambió durante una sofocante tarde de martes. El sistema de altavoces del barco no emitió la alerta médica habitual. En su lugar, se declaró un código negro, una designación reservada para incidentes con múltiples víctimas que involucraban personal altamente clasificado. Las alarmas comenzaron a rugir con un sonido ensordecedor y rítmico que hizo que todo el personal médico corriera hacia la cubierta de vuelo. 4 helicópteros Black Hawk fuertemente protegidos descendieron desde el cielo brumoso, mientras sus rotores levantaban una tormenta de agua salada. Antes incluso de que los patines tocaran la cubierta, operadores fuertemente armados, vestidos con equipo táctico sin insignias, ya estaban abriendo las puertas y sacando camillas. «Muévanse, muévanse, muévanse», gritó un hombre por encima del estruendo de los motores. Abby corrió junto a Higgins, con la cabeza agachada y aferrándose a una enorme bolsa de trauma. Cuando llegaron a la primera camilla, el olor las golpeó de inmediato, un intenso hedor metálico a arterias reventadas y carne quemada. «Tenemos un equipo de nivel 1. Fueron emboscados durante una extracción en un complejo», informó el doctor Simon Rostova, el arrogante pero brillante jefe de cirugía del barco, mientras caminaba junto a la camilla. «Denme los signos vitales. Múltiples heridas de bala en pecho y abdomen. Metralla en el cuello. Ha perdido una enorme cantidad de sangre», respondió uno de los operadores, con el rostro cubierto de hollín y la sangre de su compañero. Abby fue empujada hacia la parte trasera del grupo. Su tarea asignada consistía en cortar los uniformes de los heridos y colgar bolsas intravenosas. Trabajo básico para la novata. Mantuvo la cabeza baja, moviendo las manos con un pánico cuidadosamente fingido mientras atravesaban las puertas dobles de la sala de trauma número 1. La habitación explotó en un caos controlado. Había 6 heridos, pero toda la atención estaba concentrada en el hombre de la primera camilla. Era una montaña humana. Ya le habían quitado el chaleco táctico y su torso era una masa destrozada de músculos desgarrados y huesos fracturados. «La presión se está desplomando. 60/40», gritó Higgins, con las manos cubiertas de sangre. «Quiero 4 unidades de O negativo en el infusor rápido, ahora», ordenó Rostova. Su habitual tranquilidad comenzaba a quebrarse mientras la sangre salpicaba su uniforme quirúrgico. «Pinza esa hemorragia femoral». «¿Dónde está?» «No puedo ver absolutamente nada». Abby permanecía junto al carro de reanimación,
fingiendo torpeza mientras manipulaba una bolsa de solución salina. Sus ojos recorrían la habitación. Pero no estaba mirando la sangre. Miraba el monitor. Calculaba la caída de la presión sistólica del paciente y estimaba la ubicación exacta de la hemorragia interna basándose en la distensión de su abdomen. Sabía lo que Rostova estaba pasando por alto. La arteria femoral era una distracción. El verdadero asesino era una ruptura de la vena cava inferior. El hombre se estaba desangrando desde dentro. Y le quedaban menos de 3 minutos de vida. Antes de que Abby pudiera decidir si debía romper su tapadera, las puertas de la sala de trauma se abrieron con tanta fuerza que rebotaron contra la pared. El almirante Thomas Harrington entró. Harrington era una leyenda dentro de la inteligencia naval, un hombre aterradoramente severo, con el pecho cubierto de condecoraciones y fama de destruir carreras con una sola mirada. No tenía nada que hacer dentro de un campo quirúrgico estéril, mucho menos sin mascarilla. Pero los policías militares que lo escoltaban dejaban claro que los protocolos ya no importaban. «Estado del paciente», rugió Harrington. Su voz atravesó las alarmas como una sirena de niebla. «Almirante, usted no puede estar aquí», gritó Rostova mientras introducía desesperadamente las manos en la cavidad abdominal del paciente. Harrington avanzó hasta quedar junto a la mesa quirúrgica. Ese hombre que está sobre la mesa lleva información de inteligencia capaz de impedir que una bomba sucia detone en Londres dentro de exactamente 48 horas. Rugió. Ignorando la sangre que se acumulaba alrededor de sus impecables botas, Harrington rugió. Si él muere, miles de civiles morirán. Usted va a mantenerlo con vida, doctor. Está entrando en paro. Viv, empieza las compresiones. Gritó Higgins. El tono de línea plana atravesó el aire. Un sonido largo, continuo y devastador. Rostova se quedó paralizado. Sus manos, hundidas en el pecho del hombre moribundo, dejaron de moverse. El pánico, crudo y sin filtro, se apoderó del jefe de cirugía. «Hay demasiado daño», balbuceó Rostova mientras retrocedía. La metralla destrozó todo su interior. Yo no puedo detenerlo. Está muerto. No se detenga. Harrington agarró a Rostova por el cuello de su uniforme quirúrgico. Arréglelo. No puedo. Gritó Rostova, aterrorizado. Nadie puede. Los ojos del almirante Harrington se desorbitaron. Miró alrededor de la sala, observando a las enfermeras paralizadas y a los médicos derrotados. Sabía que la medicina convencional había llegado a su límite. Necesitaba un milagro. Necesitaba al fantasma. «Encuentren a Ghost», ordenó Harrington, haciendo que su voz retumbara contra las paredes de azulejo. La sala de trauma quedó completamente en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas. «¿Qué?», susurró Rostova. «Dije que encuentren a Ghost», gritó Harrington, con el rostro enrojecido de furia. «Despejen las comunicaciones del barco. Llamen al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Díganles que necesitamos al operativo Ghost en una línea segura o que lo lancen directamente sobre esta cubierta ahora mismo». El personal médico intercambió miradas desconcertadas. Para ellos, Ghost no era más que una historia contada entre militares, un mito susurrado en los rincones oscuros de los comedores. Se decía que Ghost era un cirujano de trauma de operaciones encubiertas que trabajaba completamente fuera del sistema. Una figura misteriosa que, supuestamente, había mantenido con vida a operadores mutilados dentro de cuevas en Afganistán usando poco más que una navaja suiza y cinta adhesiva. Nadie conocía el verdadero nombre de Ghost. Ni su rango. Ni siquiera su género. «Almirante, con todo respeto, Ghost no existe», dijo con cuidado el doctor Jason Burke, segundo al mando. «Es una leyenda urbana. Y aunque existiera, ya no tenemos tiempo. Ghost es real», gruñó Harrington, bajando la voz hasta convertirla en un susurro mortal. «Hace 2 años, en Damasco, Ghost me sacó de un convoy en llamas y reconstruyó mi arteria carótida destrozada en la parte trasera de una camioneta en movimiento. Le concedí inmunidad total para desaparecer y regresar a la vida civil». Sus ojos se endurecieron. «Pero ahora lo necesito». La sala quedó completamente paralizada.
El corazón del paciente se había detenido. El tiempo se había acabado. Desde una esquina de la habitación, una bandeja con gasas estériles cayó al suelo con un fuerte estrépito. Todos voltearon. Abby Lawson, la torpe y tímida enfermera novata, estaba de pie junto al carro de reanimación. Pero ya no temblaba. La fachada nerviosa y asustada que había llevado durante 6 meses se desvaneció como cera barata. Enderezó los hombros. Su postura adoptó la firmeza rígida e inconfundible de una veterana de combate. Sus ojos, normalmente inquietos y ansiosos, ahora eran oscuros, concentrados y absolutamente aterradores. Pateó la bandeja caída para apartarla de su camino, pasó por encima del charco de sangre y clavó la mirada directamente en el almirante de 4 estrellas. «Estoy aquí», dijo Abby. Su voz ya no era suave. Era firme, helada y autoritaria, como si hubiera arrancado todo el aire de la habitación. Durante 3 agonizantes segundos, nadie se movió. La alarma de línea plana continuó chillando, un brutal recordatorio del hombre muerto sobre la mesa. Pero todos los ojos estaban clavados en la pequeña enfermera de 26 años. Brenda Higgins soltó una risa nerviosa y entrecortada. «Lawson, ¿qué demonios te pasa? Hazte para atrás y ponte contra la pared. Estás teniendo un ataque de pánico». «Cállate, Brenda», espetó Abby sin siquiera mirarla. La autoridad absoluta de su voz hizo que la imponente jefa de enfermería cerrara la boca de inmediato. El almirante Harrington se quedó mirando a Abby. Observó su pequeña figura, el uniforme quirúrgico azul demasiado grande y la coleta desordenada. La incredulidad cruzó su rostro. Y enseguida fue reemplazada por furia. «Esto no es una broma, enfermera. Desaparezca de mi vista antes de que ordene que la encierren». Abby avanzó un paso, ignorando a los 2 policías militares armados que, por instinto, llevaron las manos hacia sus pistolas enfundadas. «Damasco. 14 de noviembre», dijo Abby. Su voz cortó la tensión como una cuchilla. Su convoy fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado en Airport Road. La metralla le cortó la carótida externa izquierda. Usted se estaba desangrando tirado en la tierra. Harrington dejó de respirar. Abby continuó. Sujetaba su arteria con mis propios dedos mientras lo arrastraba hasta una Hilux. Después hice un bypass improvisado en el vaso destruido usando un tubo médico que saqué de un sistema de hidratación para camellos. La habitación quedó en absoluto silencio. Justo antes de perder el conocimiento, usted me dijo que el cielo parecía terciopelo aplastado. El rostro del almirante Harrington perdió todo el color. Dio un paso tambaleante hacia atrás, como si acabaran de golpearlo físicamente. Nadie más en el mundo sabía lo que había dicho momentos antes de perder el conocimiento. Aquella información había sido eliminada por completo de todos los informes oficiales. «Eres tú», susurró Harrington. Toda su presencia aterradora desapareció y fue reemplazada por una expresión de absoluto asombro. «¿Tú eres Ghost?». Abigail Lawson respondió con frialdad. «Mi verdadero nombre está clasificado y estamos perdiendo tiempo». No esperó a que nadie respondiera. Abby pasó junto al almirante, todavía paralizado por la sorpresa, y se acercó a la mesa de operaciones. El doctor Rostova seguía inmóvil, con las manos suspendidas sobre la cavidad torácica abierta, mirándola como si fuera una alucinación. «Hazte a un lado, Simon», ordenó Abby, empujando con el hombro al jefe de cirugía para quitarlo del camino. «Está muerto, Lawson». El corazón se detuvo, balbuceó Rostova mientras retrocedía. «Está en paro por hipovolemia, no por insuficiencia cardíaca, idiota». «El corazón no tiene nada que bombear», respondió Abby. Sus manos comenzaron a moverse a una velocidad impresionante. No titubeó. No dudó. La chica torpe que supuestamente no podía manejar una jeringa había desaparecido. En su lugar había una máquina quirúrgica. «Higgins, necesito un catéter Reboa, una hoja número 10 y una sierra esternal. Ahora». Higgins se quedó clavada en el piso. Su cerebro parecía incapaz de procesar cómo la jerarquía del barco acababa de ponerse de cabeza. «Dije ahora, Brenda», rugió Abby. La potencia y autoridad de su voz sacaron al personal de enfermería de su trance. Todos comenzaron a moverse.
En un instante, la sala de trauma pasó de parecer una morgue a convertirse otra vez en una zona de guerra. Abby ni siquiera esperó a que llegaran los instrumentos. Tomó unas pesadas tijeras de trauma y metió directamente sus manos desnudas en el abdomen destrozado del hombre. Burke, súbete sobre su pecho. Compresiones manuales. No te detengas hasta que yo te lo diga. El doctor Burke obedeció de inmediato. Se subió a un banco y comenzó a comprimir con fuerza el esternón del paciente. «Lo vas a matar más rápido», gritó Rostova, recuperando un poco de su arrogancia. «No puedes meter las manos a ciegas. Ni siquiera tenemos una pinza en la aorta descendente». «No necesito una pinza», murmuró Abby. Sus antebrazos estaban hundidos entre sangre y tejidos. Cerró los ojos y dejó que el sentido del tacto tomara el control. Estaba recorriendo únicamente con sus manos aquel caos resbaloso de órganos dañados. La vena cava está destrozada. La tengo. La estoy comprimiendo manualmente. Con la mano izquierda, Abby cerró la enorme vena entre sus dedos, deteniendo la catastrófica hemorragia interna. Sin mirar, extendió la mano derecha. Bisturí. Un aterrorizado técnico quirúrgico colocó el mango de una hoja número 10 en su palma. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Harrington, dando un paso hacia adelante, hipnotizado por la brutal precisión de sus movimientos. «Tiene un taponamiento cardíaco. La sangre está llenando el saco alrededor del corazón. Las compresiones no van a servir hasta que libere la presión», respondió Abby rápidamente. «Burke, detén las compresiones. Despejen». Burke levantó las manos. Sin el menor titubeo, Abby deslizó el bisturí por el centro del pecho del hombre. No esperó la sierra esternal. Tomó un pesado separador quirúrgico, lo introdujo en la incisión y abrió las costillas con un escalofriante crujido, usando una fuerza brutal que parecía imposible para alguien de su tamaño. El corazón del paciente quedó expuesto. Oscuro. Inflamado. Inmóvil. Abby tomó el bisturí y realizó un pequeño corte preciso en el saco pericárdico. Una masa de sangre oscura y coagulada salió disparada hacia arriba, salpicándole el rostro y el cuello. Ella ni siquiera parpadeó. Soltó el bisturí, introdujo la mano derecha directamente en la cavidad torácica y rodeó el corazón del hombre con los dedos. Comenzó a apretarlo. Una vez. Otra. Y otra. Estaba bombeando manualmente el corazón desde el interior del pecho, obligando a la poca sangre oxigenada que quedaba a circular por el organismo, mientras con la mano izquierda seguía manteniendo cerrada la vena principal. Epinefrina. 1 miligramo. Directo a la vía, ordenó Abby, con el rostro convertido en una máscara de concentración absoluta. Cuelguen otras 2 unidades de sangre completa. Tráiganme el infusor rápido. Todos observaban atónitos. La enfermera novata. La chica que dejaba caer bolsas de solución salina y parecía disculparse hasta con las paredes. Ahora estaba sobre un operador de élite clínicamente muerto, cubierta de sangre, manteniéndolo con vida únicamente con sus manos desnudas y una determinación brutal. De pronto, el tono continuo del monitor se interrumpió. Bip. Silencio. Bip. Bip. Un ritmo. Higgins soltó una exclamación ahogada mientras las lágrimas aparecían en sus ojos. «Tenemos ritmo». Miró el monitor. Taquicardia sinusal. La presión está subiendo. Hizo una pausa. 80/50. La mandíbula de Rostova cayó detrás de su mascarilla. Eso es imposible». «Nada es imposible, doctor», dijo suavemente el almirante Harrington, mirando a Abby con una profunda mezcla de respeto y asombro. «Simplemente está en presencia de un fantasma». Abby no sonrió. No celebró. Levantó la mirada hacia Rostova. «Mete las manos aquí, Simon. Hazte cargo del masaje cardíaco interno. Necesito suturar la vena cava y no puedo hacerlo con una sola mano». Rostova, completamente humillado y todavía temblando, dio un paso al frente. Introdujo las manos en la cavidad torácica y comenzó a realizar las compresiones rítmicas directamente sobre el corazón. «Desapareciste», le dijo Harrington a Abby por encima del sonido constante del monitor. «Hace 2 años, la CIA, la NSA, el GSOC, todos te buscaron.
¿Cómo terminaste fingiendo ser una torpe enfermera civil a bordo de este barco? ¿En mi buque hospital? Abby tomó una aguja curva y un hilo de sutura grueso. Miró al almirante y, por primera vez, una sonrisa fría y peligrosa apareció en sus labios. «Porque, almirante», dijo Abby, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que aún así atravesó toda la sala, «las personas que le dispararon a este hombre hoy son exactamente las mismas que intentaron matarme hace 2 años». Hizo una breve pausa. «Y ahora sé exactamente dónde están». Clavó la aguja en el tejido desgarrado. La misión de rescate había terminado. La cacería apenas comenzaba. El pitido rítmico y estable del monitor cardíaco era el único sonido que quedaba en la sala de trauma número 1. El caos frenético, cubierto de sangre, de los últimos 30 minutos se había convertido en un silencio pesado y atónito. Abigail Lawson dio un paso atrás de la mesa quirúrgica y se quitó los guantes arruinados, completamente manchados de rojo. El hombre que había estado al borde de la muerte, identificado por sus placas como el capitán David Harper, de Delta Force, estaba ahora estabilizado. Su pecho había sido cerrado y sus órganos vitales recibían circulación sanguínea adecuada. El doctor Simon Rostova, pálido y visiblemente tembloroso, observó la impecable línea de suturas que Abby acababa de colocar para cerrar la cavidad torácica de Harper. «Yo, jamás he visto a nadie operar así», susurró Rostova, con el ego completamente destrozado. «Ni siquiera utilizaste una máquina de circulación extracorpórea. Las máquinas de bypass son un lujo, Simon. En el campo usas tus manos y no dudas», respondió Abby con frialdad. Ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían clavados en el almirante Harrington, quien la observaba con una mezcla de admiración y profunda sospecha. «Despejen la sala», ordenó Harrington. Su poderosa voz retumbó contra las paredes de acero inoxidable. «Todos afuera. Ahora». La enfermera Brenda Higgins, que todavía sujetaba un brazalete para medir la presión como si fuera una manta de seguridad, retrocedió hacia la salida sin decir una palabra. El resto del equipo quirúrgico salió apresuradamente detrás de ella, ansioso por escapar de la tensión asfixiante. Solo el doctor Jason Burke, segundo al mando, se quedó un momento junto a la puerta. Sus ojos pasaban nerviosamente de Abby al almirante. Finalmente salió y dejó que las pesadas puertas se cerraran detrás de él. Harrington se acercó al lavabo, donde Abby se estaba limpiando la sangre seca de los antebrazos. 2 años, Ghost, dijo Harrington en voz baja. El Pentágono asumió que estabas muerta. La CIA cerró tu expediente. ¿Cómo terminaste limpiando desechos y haciendo el trabajo sucio en mi barco bajo un nombre falso? Porque esconderse a plena vista es la única forma de sobrevivir cuando tu propio gobierno te está cazando, respondió Abby mientras tomaba una áspera toalla de papel. Se volteó para enfrentarlo. Ya no quedaba absolutamente nada de aquella tímida enfermera novata. Ahora parecía lo que realmente era. Una operadora letal. Fría. Calculadora. Precisa. Hace 2 años, la emboscada contra su convoy en Damasco no fue un ataque aleatorio con un artefacto explosivo, continuó Abby. Fue un golpe planeado. Y no iban por usted, almirante. Lo miró directamente a los ojos. Iban por mí. Harrington frunció el ceño. Eso es imposible. Solo 3 personas dentro del GSOC conocían tus movimientos operativos. Exactamente, respondió Abby de inmediato. Eso significa que hay un infiltrado de alto nivel dentro del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. La expresión del almirante se endureció. Un infiltrado que vende movimientos clasificados de tropas al mejor postor, continuó Abby. Caminó hasta la bandeja metálica donde habían dejado abandonado el chaleco táctico de Harper, desgarrado y empapado en sangre. Sacó unas pesadas tijeras de trauma de su bolsillo y comenzó a cortar metódicamente el grueso revestimiento de Kevlar del panel trasero. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Harrington. El capitán Harper no fue emboscado hoy por insurgentes locales, explicó Abby mientras las tijeras trituraban las rígidas fibras. Cuando lo trajeron, olí su equipo. Harrington la miró sin entender. Residuos de disparos,
aceite para armas y un lubricante sintético muy específico para rifles, utilizado principalmente por ciertos contratistas militares privados. Abby introdujo los dedos entre las capas del chaleco. Sacó una pequeña memoria de titanio cifrada y la levantó bajo las intensas luces fluorescentes. Harper fue atacado por un grupo rebelde vinculado a contratistas de seguridad privada. Estaban actuando con información obtenida mediante inteligencia privada. Alguien dentro de nuestras fuerzas filtró la ruta de extracción de Harper. Harrington se quedó mirando la memoria. La bomba sucia, murmuró. El equipo de Harper debía recuperar información sobre un dispositivo radiactivo que iba rumbo a Londres. La bomba es una distracción, dijo Abby, bajando la voz hasta convertirla en un susurro mortal. Harrington levantó lentamente la mirada. Una historia diseñada para obligar al GSOC a enviar a sus mejores operadores de nivel 1 directo a una zona de exterminio. Abby cerró los dedos alrededor de la memoria. El verdadero objetivo era eliminar al equipo de Harper porque estaban demasiado cerca de descubrir al infiltrado. Harrington apretó los puños. ¿Y sabes quién es? Los ojos de Abby se entrecerraron. Su mirada se desplazó hacia la pequeña ventana de vidrio en las puertas de la sala de trauma. No lo sabía, respondió lentamente. Hasta hace 10 minutos. Harrington permaneció en silencio. Abby sonrió apenas. Pero una rata siempre entra en pánico cuando escucha cerrarse la trampa. La sala de suministros estériles del barco era un laberinto de enormes estantes metálicos llenos de gasas, soluciones intravenosas y paquetes quirúrgicos. Era un lugar silencioso y aislado, impregnado por el fuerte olor a cloro y yodo. En el rincón del fondo, el Dr. Jason Burke revolvía frenéticamente el interior de un gabinete cerrado con llave. Sus manos temblaban mientras llenaba una jeringa con un líquido transparente. El sudor le corría por el rostro. Harper seguía con vida. El operativo al que le habían pagado para asegurarse de que muriera en la mesa de operaciones seguía respirando. Y peor aún, el legendario Ghost estaba justo afuera de la puerta. Burke tenía que terminar el trabajo antes de que Harper despertara y necesitaba escapar del USNS Vanguard. Succinilcolina, dijo una voz desde las sombras entre los estantes de suministros. Un paralizante potente. Es transparente, prácticamente no deja rastro en una autopsia estándar y puede provocar una falla respiratoria total en menos de 2 minutos. Burke se quedó inmóvil. Vas a introducirla en la vía central del capitán Harper y después dirás que sufrió un coágulo mortal. Burke giró de golpe y dejó caer el frasco que tenía en la mano. El vidrio se hizo añicos contra el piso de linóleo. Abby salió de detrás de un estante lleno de batas quirúrgicas. Ya no llevaba uniforme de enfermera. Se había cambiado y ahora vestía un ajustado uniforme táctico oscuro que había escondido semanas antes en la armería del barco. Llevaba una pistola con silenciador sujeta al muslo derecho. Pero tenía las manos vacías. Lawson. Abby, escúchame, balbuceó Burke mientras retrocedía hasta chocar contra los estantes metálicos. No entiendes lo que está pasando. Lo entiendo perfectamente, Jason, respondió Abby con una voz fría como hielo quebrándose. Comenzó a caminar lentamente hacia él. Durante el código negro intentaste convencer a Harrington de que no me buscara. Le dijiste que no teníamos tiempo. Después, durante la cirugía, hiciste mal las compresiones de manera intencional. Querías empeorar el taponamiento cardíaco. Querías que Harper se desangrara. Eso es una locura, gritó Burke, mirando nerviosamente hacia la puerta. Soy médico. Estaba intentando salvarlo. Eres un carnicero que acumuló una deuda enorme haciendo operaciones financieras con cuentas en el extranjero, respondió Abby. Su memoria fotográfica reconstruía los archivos fuertemente cifrados que había extraído del sistema principal del barco semanas atrás. Vendiste tus accesos de seguridad a una facción rebelde de contratistas privados. Filtraste mi ubicación en Damasco hace 2 años y hoy entregaste al equipo de Harper. Burke se lanzó hacia ella y trató de golpearla con un pesado cilindro de oxígeno. Abby ni siquiera se inmutó. Esquivó el ataque con un movimiento fluido, atrapó la muñeca de Burke, la torció hacia atrás y estrelló su rostro contra los estantes metálicos.
El golpe resonó por toda la habitación. Antes de que Burke pudiera reaccionar, Abby golpeó la parte posterior de su pierna con la rodilla y lo obligó a caer al suelo. En un movimiento rápido, sacó una jeringa precargada de su chaleco táctico y se la clavó en el cuello. Burke jadeó y se llevó las manos a la garganta mientras rodaba sobre la espalda. ¿Qué? ¿Qué me hiciste?, preguntó con dificultad. Te di lo mismo que pensabas usar contra Harper, respondió Abby, mirándolo con absoluta frialdad. Un bloqueador neuromuscular. El terror apareció inmediatamente en los ojos de Burke. Intentó incorporarse, pero sus brazos comenzaban a perder fuerza. Abby sacó una segunda jeringa con tapa roja y la sostuvo frente a él. También tengo el medicamento para revertirlo. Pero solo lo recibirás si me das los números de las cuentas en el extranjero, los nombres de tus contactos y la ubicación exacta del servidor donde está alojada la información filtrada del XOC. Yo no sé nada, consiguió decir Burke mientras su respiración se volvía cada vez más débil. Abby miró su reloj. El tiempo corre, Jason. Burke comenzó a entrar en pánico. Su cuerpo ya casi no respondía. Su respiración se hacía cada vez más superficial mientras luchaba desesperadamente por tomar aire. Finalmente levantó una mano temblorosa y golpeó varias veces el bolsillo de su pecho. Abby se inclinó y sacó un teléfono satelital desechable de entre su ropa. Lo desbloqueó utilizando la huella de Burke y descargó rápidamente la lista cifrada de contactos y los registros financieros en un dispositivo seguro conectado a su equipo. Gracias, doctor, susurró Abby. Burke dejó de respirar. Abby retiró la tapa de la jeringa roja y le administró el agente de reversión. Poco después, Burke aspiró una bocanada de aire y comenzó a toser violentamente sobre el piso. De pronto, las puertas del almacén se abrieron de golpe. El almirante Harrington irrumpió acompañado por 4 policías militares fuertemente armados, todos con los rifles levantados. «Bajen las armas», ordenó Harrington. Los policías militares aseguraron la habitación. Encontraron al Dr. Jason Burke llorando en el suelo y tratando de recuperar el aliento. Junto a él estaban el teléfono desechable y los restos del frasco roto. «Arresten al Dr. Burke», ordenó Harrington. «Queda detenido por alta traición, espionaje e intento de asesinato». Los guardias levantaron al sollozante médico del suelo. Los guardias levantaron al doctor y se lo llevaron de la habitación. Harrington se volteó para hablar con Abby, decidido por fin a sacar aquella leyenda de las sombras y devolverla al mundo de la inteligencia naval. Pero la habitación estaba vacía. Los enormes estantes de suministros estériles permanecían en absoluto silencio. La rejilla de ventilación cerca del techo había sido desatornillada cuidadosamente y empujada hacia un lado. Sobre el mostrador metálico, justo frente a Harrington, estaba la memoria de titanio cifrada que contenía toda la información de inteligencia relacionada con Constellis. A un lado había un uniforme quirúrgico azul claro perfectamente doblado y una identificación plastificada de contratista civil que decía: Abigail Lawson, enfermera titulada. Harrington tomó la credencial. Una lenta sonrisa de respeto apareció en su rostro curtido. Las alarmas del barco se habían detenido. El paciente seguía con vida. El infiltrado había sido capturado. Y la enfermera novata que parecía asustarse hasta de su propia sombra había desaparecido. Se había desvanecido otra vez, como siempre lo hacía. Ghost había regresado a la oscuridad. Si esta intensa historia de operaciones encubiertas, maniobras médicas increíbles y traiciones explosivas te mantuvo al borde del asiento, deja tu like. No olvides compartir esta historia con tus amigos que disfrutan de un buen giro inesperado y suscríbete al canal para ver más dramas increíbles inspirados en situaciones de la vida real y relatos llenos de tensión cada semana. Activa la campanita para que nunca te pierdas una misión. Hola, mi nombre es Trantang, propietario y administrador de Noble Tales. Después de ver el video, encuentren a Ghost, ordenó el almirante. Todos se quedaron paralizados cuando la enfermera novata respondió: Estoy aquí, me gustaría mucho saber qué opinas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Lo que más se me quedó grabado fue la manera en que todos subestimaron por completo a Abby hasta el momento exacto en que realmente necesitaron sus habilidades.
Es un recordatorio sencillo de que no debemos juzgar a una persona solo porque parezca callada, insegura o sin experiencia. ¿Alguna vez has subestimado a alguien que después terminó sorprendiéndote? Tal vez todos podríamos aprender a mostrar un poco más de respeto antes de hacer suposiciones sobre los demás. Si esta historia significó algo para ti, comparte tu opinión y, si te gustó, puedes darle like y suscribirte.